Una reunión muy productiva, no había tenido la posibilidad de conocer a Kristalina Georgieva, es la primera vez que puedo verla cara a cara. Fue una buena reunión, una reunión muy franca, donde nos hablamos con mucha franqueza, donde expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina, pero como siempre digo yo, encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino, que le está pasando todavía muy mal entre la pandemia y una economía que heredamos que le cuesta ordenarse. ¿Hablaron de tiempo, presidente, para llegar a un acuerdo? La verdad es que la vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero en los términos de lo que estoy hablando, no cualquier acuerdo. A la salida, Kristalina Georgieva hizo una declaración de que fue muy constructiva Lo mismo sentí yo. y que los equipos técnicos estaban trabajando. Ahora se reúne Martín con los equipos y lo mismo sentí yo, Creo que fue muy constructiva. Usted tiene una agenda vinculada a que se eliminen los supercargos, que se baje la tasa de... Todo eso se lo planteé, le planteé mi preocupación. Bueno, ella me dijo que iba a ver cómo evolucionar, le conté mis charlas con los líderes europeos y bueno, vamos a ver cómo seguimos, pero le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los cargos extras y sobre los plazos, ambas cosas le planteé. Y sobre el Club de París, lo único que el Club de París está atado al tema del fondo, así que es un tema como subsidiario. Usted habló de la pandemia y de la situación social. ¿La vio, le expresó ella, que es comprensiva? Absolutamente, no, es una mujer muy consciente de la situación que vive el mundo y de la situación que vive América Latina y de la situación argentina en América Latina. Yo la vi muy consciente del problema y muy receptiva. Bueno, ahora el resto es un tema de negociación, todo finalmente te queda reducido a eso, pero creo que fue una reunión constructiva, donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos, entender que el mundo está viviendo un momento singular y que por lo tanto hay que atender a esa singularidad y que no podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino. ¿Un nuevo acuerdo? No. ¿Okay? Se hace una evaluación de la gira que arrancó en Portugal, siguió en España, en Francia. Fue muy productiva, que Europa nos esté apoyando en el tema de los sobrecargos, que el G20 aborde el tema como nos ha propuesto Draghi, el primer ministro italiano. Me parece que eso ya de por sí es mucho, que Macron atienda nuestras necesidades frente al Club de París, que Antonio Costa y Sánchez nos estén acompañando. Yo creo que todo eso es muy importante y que la semana que viene, bueno, me queda hablar con Angela Merkel y ya el escenario europeo habrá quedado cubierto. Presidente, después de esta reunión, ¿cuán optimista es alcanzar un acuerdo en el corto plazo? No, yo soy optimista, yo el optimismo nunca lo pierdo. Y soy optimista y además tengo la voluntad de hacerlo y la firmeza de hacerlo en las condiciones de las que digo, no hacerlo a cualquier Y precio. frente al planteo suyo de hacerlo en esta situación, la directora gerente del fondo, ¿qué le contestó? No, ella se ve muy comprensiva de lo que le pasa a la Argentina y entiende perfectamente porque me escuchó decir lo mismo que siempre le he dicho. ¿Hablaron de la actualización de los NEX, los derechos especiales de giro para... Hablamos de la necesidad de que eso llegue a los países de renta media como Argentina. ¿Y ella está de acuerdo? Sí, así me dijo. Gracias. La escena final es esta imagen entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, bandera argentina de fondo, barbijos, poco distanciamiento, me gustó ahí, no hay 1,5 metros, pero bueno. Decíamos, la reunión entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, duró 1 hora y 40 minutos. Se habló, por supuesto, de lo que se habló todo este viaje, que es el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de refinanciar vencimientos de capital, la construcción eventualmente de un nuevo sistema internacional de crédito. Eso dice la delegación argentina, ¿no? Que Alberto Fernández le planteó a Kristalina
que hay que avanzar en la construcción de un nuevo sistema internacional de crédito. Y me imagino que Cristalina lo escuchó con mucha atención, mientras pensaba, bueno, pero primero tenemos que resolver 45.000 millones de dólares. La gran duda es, en esa reunión, la Argentina le dijo, no vamos a pagar nada, que lo pague Macri, o dennos tiempo para pagar. Bueno, según la información difundida por ambas delegaciones, después de la reunión, si bien se concilia, se acuerda que se va a decir, por ejemplo, evidentemente se acordó el uso de la palabra constructiva para definir la reunión, porque es lo que han usado ambas delegaciones. Fue gratificante conocer al presidente finalmente en persona, fue una reunión muy constructiva, dijo Georgieva al salir de la reunión, y aclaró o detalló que discutimos, dijo Georgieva, cómo podemos seguir trabajando de manera constructiva. Mirá cómo siguió usando la misma palabra, se ve que lo acordaron muy firmemente el uso de la palabra constructiva. Bueno, seguir trabajando de manera constructiva para comprometernos en avanzar hacia un programa. Bueno, un programa implica no solamente desembolsos por parte de la Argentina, sino condicionamientos por parte del Fondo Monetario Internacional. Eso es un programa, Cuando el Fondo Monetario habla de un programa, está hablando de condicionamientos, de objetivos, y de objetivos que no tienen que ver con cobrar la deuda. Tiene que ver con, en tal caso, postergar pagos, postergar la liquidación de intereses, pero a cambio imponer condiciones económicas. Esto es lo que hace el Fondo Monetario, para eso fue creado el Fondo Monetario, y los países que se someten a las condiciones y condicionamientos del Fondo Monetario lo hacen sabiendo a qué se someten. En el caso de Macri, la sospecha es que reabrió justamente ese infierno, porque la Argentina vivió un infierno durante décadas bajo los designios del Fondo Monetario Internacional, que Macri, a cambio de 45.000 millones de dólares para sus amigos, como dijo el presidente Alberto Fernández, reabrió el infierno del Fondo Monetario Internacional justamente para imponer condicionamientos a la política económica argentina. Una sospecha fundada en la historia. Es lo que hizo la derecha cada vez que gobernó en la Argentina. Cada vez que la derecha gobernó en la Argentina, puso a nuestro país de rodillas frente al fondo y cobró por eso. Este fue el proceso, Si la quieren contar de otra manera, pueden. Cada cual elige cómo pasar mejor sus días en la tierra. Pero lo que ocurrió en la Argentina es que Mauricio Macri, como antes hizo el gobierno de Menem y Domingo Cavallo, como antes hizo la dictadura genocida, procesos de derecha que asolaron la Argentina, es que cobraron plata del Fondo Monetario, en el caso de Macri, el mayor endeudamiento en la historia por el periodo de tiempo que gobernó y por el periodo de tiempo en el cual se produjo. 45.000 millones de dólares o 40.000 millones de dólares le pagó el Fondo Monetario a Macri y a sus amigos, porque la fugaron, para que la Argentina vuelva a estar sometida a los programas del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que hizo Macri. Cobró guita del fondo para someter a la Argentina ante el fondo. Ahora, el tema es cómo se sale de esto. Una opción, que es la que están planteando ayer mismo en el Congreso de la Nación, mientras se preparaba esta reunión, esta primera reunión cara a cara entre Alberto Fernández y Cristalina Georgieva, ayer mismo en el Congreso de la Nación, el Senado votó el proyecto de ley presentado por el senador Parrilli, acompañado por todas las vertientes políticas que integran el Frente de Todos, con representación parlamentaria en la Cámara Alta. Este proyecto de ley, que es un proyecto de declaración donde el Senado le dice al Poder Ejecutivo: che, la guita que te dé el fondo, estos 4.500 millones de dólares en derechos especiales de giro, tiene que ser plata que venga a cubrir los costos de la pandemia, que no se te ocurra pagar deuda con esa plata. Le dice el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, le dice el Senado a Guzmán. O sea, ayer mismo pasaba esto. Hoy, en la reunión cara a cara, por lo que sabemos hasta ahora, son las declaraciones de los participantes.
¿Qué dijo Alberto Fernández? Leo textual. Fue una reunión muy productiva en la que se habló con mucha franqueza. Ambos expresamos nuestras voluntades de resolver la deuda argentina, pero hay que encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino, que la está pasando todavía muy mal. La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero en los términos que hablo. Bueno, agregó algunas palabras más el presidente Fernández. Ella, sobre Cristalina, ella es muy consciente de la situación que vive el mundo y América Latina y la situación de la Argentina en América Latina. Ahora esto es una negociación y todo finalmente queda reducido a eso. Yo insistí en mis planteos, dijo Fernández, que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos y entender que hay que comprender la singularidad del mundo y que no podemos pensar en un acuerdo que exija mayores esfuerzos al pueblo argentino. Bueno, Cristalina, en tanto, habló de avanzar con un programa, e insisto, cuando el fondo habla de programa, habla de condicionamientos económicos. El presidente, por cierto, dijo que le expresó un pedido de reducción de sobretasas y extensión de plazos, algo que también fue requerido por el Senado. El Senado, recuerdan, le envió una carta al Fondo Monetario Internacional pidiendo que se investigue el endeudamiento por endeudamiento fraudulento de el gobierno de Mauricio Macri. Claro, hay un tema. En esta gira, el presidente cosechó los apoyos de Portugal, de España, de Francia, de Italia. Reunidos estos países constituyen más o menos un 10% del board del directorio del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que no son significativos, no deciden nada. Estos países no deciden nada, ni Italia, ni España. ¿Quiénes deciden? Estados Unidos, que tiene el 17% del directorio del Fondo Monetario Internacional y además tiene poder de veto. Decide Estados Unidos, deciden en menor medida Japón, Alemania, China. Pero el gran decisor del Fondo Monetario es Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Que los Estados Unidos pretenden que la Argentina levante el pie del acelerador de una eventual investigación del endeudamiento fraudulento cometido por Macri. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los copartícipes de ese endeudamiento fraudulento fue David Lipton, el delegado de Estados Unidos en el Fondo Monetario durante el gobierno de Trump, es decir, el tipo que firmó los cheques extraordinarios que le cedieron a Mauricio Macri. Bueno, hoy es jefe de asesores de la Secretaría del Tesoro de Joe Biden. Es decir, el tipo que le regaló plata a Macri, hoy es el jefe de asesores de la actual Secretaría del Tesoro, de la ministra de Economía, por decirlo de algún modo, de la actual administración Biden. Saben que no va a haber ninguna investigación profunda. El Poder Judicial argentino no va a investigar profundamente la deuda, y si lo hace tendremos resultado dentro de 25 años, como ocurrió con el proceso de endeudamiento fraudulento de la dictadura. Hubo fallo del Poder Judicial argentino sobre el proceso de endeudamiento fraudulento de la dictadura cuando devino abstracto, es decir, cuando ya había prescripto la acción penal, cuando ya no se le podía hacer daño a nadie, digamos. O sea, la justicia argentina demoró todo lo que pudo cualquier resolución para no afectar penalmente a nadie. Después hubo un fallo, decía, uy, qué barbaridad, el famoso fallo, uy, qué barbaridad esto que se hizo, pero bueno, ya está, ya prescribió, ¿qué se le va a hacer? Con este endeudamiento fraudulento de Macri va a pasar lo mismo. Es decir, no es que el Lipton esté preocupado por su libertad personal, no imagina la situación de que un juez de la Argentina vaya a pedir su indagatoria, no va a pasar, sabe que no va a pasar, es el poder real. Mirá si un juez de la Argentina se va a meter con eso. Ahora, el tema es que no deja de generar un ruido político en la negociación entre la Argentina y Estados Unidos. Ruido político que un sector del Frente de Todos considera que hay que meter en esta negociación. Hay un sector del Frente de Todos que dice, mirá, en la mesa, cuando vos bajás las cartas, entre esas cartas tiene que estar la consideración de que el Fondo Monetario fue cómplice de un fraude. Y por eso es que el Fondo Monetario, así como hizo una concesión extraordinaria al regalarle plata a Macri, más plata de la que históricamente estaba y tenía permiso de regalar, porque fue... No, a ver, regalo acá no hay en términos de que va a haber que garparlo, pero para Macri sí fue un regalo, para sus amigos también fue un regalo.
porque ellos no lo van a pagar. Ellos incluso ni siquiera, la gran mayoría ni siquiera están viviendo en la Argentina. Yo que sé, Nicky Caputo está viviendo en Estados Unidos. O sea, no padecen ninguna consecuencia del latrocinio. Ni Macri, ni Nicky Caputo, ni Toto Caputo, Duhovne que está viviendo en Uruguay. O sea, los participantes del latrocinio están muy tranquilos. Las consecuencias las vamos a pagar nosotros. Por eso digo que fue un regalo para Macri, porque ellos no van a sufrir las consecuencias, las sufrimos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice este sector de Frente de Todos, el kirchnerismo? Alberto, cuando negocies con Estados Unidos, jugá la carta de que Estados Unidos fue cómplice del latrocinio. Y de Estados Unidos dicen, no me juegues esa carta porque te la puedo complicar. De modo que, conclusión de esta gira, reunión con Georgieva fue el punto determinante de la gira. Buena voluntad. Si me permiten una observación personal, a mí me preocupa mucho cuando el Fondo Monetario habla de avanzar con un programa. En palabras del Fondo Monetario, programa significa condicionamientos a la política económica de la Argentina. Esto es lo que marca la historia, después la venderán de cualquier otra manera, pero lo que marca la historia es que cuando el Fondo habla de un programa, habla de condicionamientos a la política económica de la Argentina, que ya está muy condicionada por sí. Y está muy condicionada por el desastre que generó, provocó y legó el gobierno de Mauricio Macri. 8:11 de la mañana, amigos, amigas, hemos extendido